Hola, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. A ver, ¿qué es la perspectiva de género? Significa ponerle tintes de algún tipo de sexo, hombre o mujer, a cualquier situación. Hoy en día hay perspectiva de género histórica, en donde, claro, las mujeres siempre fueron víctimas de todo, aunque históricamente siempre le ha ido peor al hombre que a la mujer. Perspectiva de género político, económico, laboral, el tema que tú quieras, ya está todo este tema de perspectiva de género. Ahora bien, géneros hay dos, o sexos hay dos, hay hombres y mujeres. Cuando, en teoría, cuando se habla de perspectiva de género es darle un tinte tanto de la visión del hombre como de la visión de la mujer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el feminismo, o lo que entendemos como feminismo, ha logrado que siempre cuando se hable de perspectiva de género, se está hablando de mujeres. ¿O alguna vez han escuchado alguna ley que beneficie a los hombres? ¿O pobres hombres esto? ¿Verdad que no? Usualmente siempre es pobres mujeres y hay que crear leyes a favor de las mujeres. Entonces, perspectiva de género significa ponerle tintes tanto de los hombres como de las mujeres. Pero hoy está mal hecho porque solo se ve el de la mujer. Recordemos que es feminismo. Feminismo como tal es igualdad. Igualdad de derechos y obligaciones. Nada más. Eso es feminismo. No es el mejoramiento ni el empoderamiento de las mujeres. Entonces, si existe perspectiva de género en el cual solo beneficia a las mujeres, ¿cómo se le llama? Se le llama embrismo, que es como la contraparte de los hombres de machismo. Es creer que las mujeres son superiores. O misandria, cuando es odio a los hombres. La perspectiva de género es una manera de darle más poder a las mujeres sin que suene políticamente incorrecto. Eso es todo. La perspectiva de género no debería existir. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos videos y me encanta conocer todas tus opiniones. Ahora bien, si hemos dicho que la perspectiva de género hoy en día está mal hecha porque solo beneficia a las mujeres y el feminismo es igualdad, por ende, la perspectiva de género es hembrista. Ahora bien, ¿cómo sería una perspectiva? Si realmente queremos hacer una perspectiva de género, ¿cómo la podríamos hacer que fuese feminista? Lo primero que tenemos que entender es, legalmente no debería haber una perspectiva de género, ya que en todas las constituciones e incluso en los puntos de derechos humanos internacional, define que los hombres y mujeres legalmente somos iguales. No debería haber beneficios. Entendiendo esto, veamos lo siguiente. Ya hay, desde hace arriba de 100 años o más, leyes en donde dicen que la violencia pues debería ser castigada por la ley. Y estoy 100% de acuerdo. Las leyes de género lo que hacen es, aparte de ponerte ese crimen, si tú como hombre llegas a golpear a una mujer, aparte de tener ese crimen, le voy a poner una perspectiva de género y una ley de género en donde te voy a poner más tiempo de prisión si el victimario es hombre y la víctima es mujer. Bueno, perspectiva de género en el feminismo sería, las mujeres son igualmente violentas que los hombres. Eso es una realidad, no es una perspectiva de género. Las mujeres son igualmente violentas, pero con el feminismo hay ahora un montón de otro tipo de violencias. Violencia económica, violencia sexual, violencia emocional, psicológica, y todas esas, es decir, todas las violencias, exceptuando la física, lo hacen más las mujeres que los hombres. Es correcto. Violencia emocional, evidentemente lo hacen mucho más las mujeres. La sexual cuando no es con violencia física, obviamente. Es decir, mujeres que controlan la intimidad en pareja para tener algún beneficio. Entonces, una perspectiva de género sería, ok, te voy a poner más tiempo de prisión si eres hombre y la víctima mujer, pero al mismo tiempo, si tú haces violencia emocional, está la institucional, la de ley, la de todos somos iguales. Pero si eres una mujer hacia un hombre, también te voy a poner más prisión. Ah, no, ahí no, eso no me gusta. Las mujeres tenemos que tener menos prisión siempre. ¿Sabías tú que en todos los países del mundo occidental, todos, las mujeres reciben menos tiempo de prisión que los hombres por el mismo delito?
el mismo delito aceptado, en una corte, no en la visión pública, en una corte. Un hombre va a ir 10 años a prisión y una mujer quizás 1, a ese grado de exageración. Entonces, perspectiva de género sería, bueno, pues ok, vamos a ponerle más tiempo por violencia física a los hombres, pero la sexual, económica, moral, emocional, psicológica, que hacen más las mujeres, vamos a ponerles también más tiempo. Y los juzgados tienen que vernos como iguales, porque una cosa es lo que pase en la ley y otra cosa es lo que pase en los juzgados. Hoy en día muchísimos hombres simplemente no declaran porque o te hacen burla o te ven como menos masculino o simplemente no van a atender tu petición. Ahora bien, ¿por qué digo que puede llegar a ser peligroso o que hoy en día se está utilizando como un arma en contra de los hombres? Porque claramente todo este tema de perspectiva de género ha creado legislaciones, normas, sociales o no, en donde estamos afectando al hombre. Estamos creando leyes que favorecen a las mujeres, o el Instituto de la Mujer, o que bueno, recuerden que el Instituto de la Mujer también se llama Instituto de Género, de Igualdad, de Equidad, depende del país, pero al final solo beneficia a las mujeres. Derechos humanos hoy en día es pro mujer y atacan directamente a los hombres. Derechos humanos. Imagínense, si la ONU y derechos humanos odia al hombre y beneficia a las mujeres, imagínense los estados, los países, los gobiernos. Definitivamente somos ciudadanos de segunda clase. Pero todo este tema de perspectiva de género ha generado que haya leyes específicas para mujeres, institutos para mujeres, juzgados para mujeres. Por supuesto que eso no es feminista, porque no está buscando igualdad. Está diciéndole a las mujeres, tenemos ciertas actividades o razonamientos por las cuales las mujeres necesitan más defensa. Perdón, pues sea lo que sea, no es igualitario. Por favor, vean mis videos de discriminación positiva o igualdad sustentativa. Es una manera muy glamorosa y de darle vueltas mentales para poder decir, pobres las mujeres, necesitamos tener desigualdad. O la palabra equidad. Igualdad y equidad no son lo mismo. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país de mi editorial. Ahora bien, si hemos definido que una perspectiva de género igualitaria, es decir, feminista, sería, ok, para ciertos casos voy a atacar más al hombre, pero para otros casos voy a atacar a la mujer, pero eso no existe, ¿cuáles son los peligros? Con el tema en sí mismo de perspectiva de género, nos están manipulando. Los gobiernos dicen que son feministas para generar votos y eso está generando leyes que cada vez nos orillan más a que en el registro civil tengamos que ir a decir soy mujer para que ya me dejen de atacar o me den una sentencia justa o pueda ver a mis hijos. Entonces, por supuesto que es muy peligroso y si realmente eres feminista deberías pelear que no debería existir una perspectiva de género. Y si la hay hacia la mujer, tiene que existir hacia el hombre. En mi país, por decir algo, hay un Ministerio de la Mujer. En uno de nuestros estados quisimos poner un Instituto del Hombre. No, bueno, pues casi se acaba el mundo. O sea, feministas marchando en la calle, ¿cómo es posible? Y eso no puede ser. Los hombres no tienen problemas. Eso es un tema de perspectiva de género. La perspectiva de género en sí misma es hembrista. Entonces, es importante que tú trates de ser feminista y busques igualdad. Igualdad de derechos y obligaciones. Si acaso de oportunidades, no de resultados. Si realmente eres feminista, o en el caso de los hombres masculinista, también tienes que considerar lo que los hombres necesitamos. La perspectiva de género, recuerden, hay dos. Si estamos considerando la de la mujer, consideramos el del hombre. Y por supuesto que están destruyendo tu libertad, tus derechos como hombre por este tema de perspectiva de género. Por eso es que es tan importante que entendamos bien el tema y lo discutamos. ¿Por qué en las leyes, que son anticonstitucionales, estamos hablando de perspectiva de género? No tiene lógica. No que las mujeres están empoderadas y no estamos a los hombres. Entonces, ¿cómo por qué hay perspectivas de género?
Muchas gracias, yo soy Manu, esto es el Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.